Lo primero es darle las gracias por haber aceptado esta convocatoria de Televid. Lo segundo es manifestarles mi felicidad por estar aquí con ustedes, por hacer nuevamente parte del canal, por tener nuevamente nuestro programa de Sanamente los viernes a la 1 de la tarde en directo, y de verdad que es lo que me gusta. Lo que me gusta es poder hablar con las personas, contarles acerca de la psiquiatría, contarles acerca de qué hacemos los psiquiatras, qué hacen los psicólogos y la importancia que tiene la salud mental, y que además la salud mental es un derecho. Básicamente ese ha sido mi labor, mi apostolado a lo largo de 35 años que llevo de psiquiatra, y por eso estoy aquí hoy para hablarles de lo que es las enfermedades mentales que se oponen a la felicidad. Definir la felicidad, pues hoy van a escuchar obviamente al doctor Regino, que les va a contar de qué es la felicidad y lo importante que es trabajar por ella. Pero desde el punto de vista de la psicología, la felicidad es una emoción positiva que alcanza el ser humano cuando logra alcanzar las metas que se propone, ¿sí?, y satisfacer sus deseos. O sea que la felicidad no es un estado permanente que tiene el ser humano. La felicidad es un estado que se va alcanzando en el día a día, que se va alcanzando en determinados momentos, pero que se tiene que convertir en un objetivo del vivir. Yo le digo a mis pacientes que nosotros vinimos a este mundo a dos cosas, y solo a dos cosas. La primera es a ser felices, y la segunda, a hacer historia. Muchos de ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿a dónde están todas las otras metas y objetivos que nos podemos proponer a lo largo de nuestra vida? ¿Dónde está el servir a los demás? ¿Dónde está el realizarnos como personas? ¿Dónde está el alcanzar nuestras metas? Está ahí contenido en ser felices y en hacer historia. Porque ¿con quién hacemos historia nosotros? Nosotros hacemos historia con nuestra familia. Desde que nacemos venimos a cumplir una serie de papeles en la vida que algunos logran cumplir hasta muy tarde. Llegan a ser abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Otros solo cumplen la función y llegan solo a ser hijos. Pero desde que nosotros nacemos somos hijos, somos hermanos, somos sobrinos, somos nietos. En ese mismo momento en que nacemos empezamos a cumplir todas estas funciones, y en la medida en que vamos cumpliendo esas funciones, en la medida en que vamos siendo felices, las personas que están a nuestro alrededor se contagian de esa felicidad, nos van incluyendo en su mente, nos van incluyendo en sus emociones, nos van incluyendo en sus afectos, y a partir de ahí, en la vida de ellos, vamos construyendo una historia. Si ustedes alguna vez han visto una película que se llama Coco, que es sobre muñequitos, es de muñequitos animados, que nos muestra la fiesta de los muertos mexicana, ¿qué significa? Allí nos damos cuenta de que la eternidad solo se logra en la medida de que siempre haya alguien que nos recuerde. El día que nadie se acuerde que nosotros existimos, ese día dejamos de existir. Por eso la historia que nosotros creamos en la gente, esa historia que vamos dejando en nuestra familia, en nuestros compañeros de trabajo, en las personas que comparten con nosotros en el estudio, ese recuerdo que vamos dejando en ellos es lo que nos permite después
sobrevivir a nuestra muerte en el recuerdo que ellos tienen de nosotros. Y ese vivir en el recuerdo que ellos tienen de nosotros solo se logra en la medida en que esa relación que establezcamos con ellos sea una relación de felicidad. Y ahí es donde están todos los otros componentes, de dar sin pedir nada a cambio, de entregarnos y sacrificarnos por los demás por amor, de dar y entregar todo lo que somos sin egoísmo. Eso nos permite pasar a esa historia, pero nos permite alcanzar la felicidad. Pero desde el punto de vista de la psiquiatría, tenemos que hablar entonces de qué es la salud mental y quién tiene y quién disfruta de una adecuada salud mental. Porque para ser felices hay que tener una adecuada salud mental. Entonces, hay muchísimas definiciones de salud mental, dependiendo de quien les hable, de quien les diga, de la visión que tenga sobre la psicología y la psiquiatría misma, e incluso sobre la vida misma, les van a definir la salud mental de muchas maneras. Pero podríamos, en términos muy sencillos, decir que la salud mental es el completo bienestar físico, mental y relacional que establecemos nosotros en la vida. Entonces, si relacionamos la felicidad y relacionamos la salud mental, vamos a mirar que desde la salud mental y desde las alteraciones y las enfermedades que se dan en la salud mental están muchos elementos que se oponen a la felicidad. Muchos elementos que se oponen a la felicidad. Y entonces ahí ya nos metemos en el campo de las alteraciones de la salud mental que nos afectan la capacidad del disfrute de la vida, que nos afectan la capacidad de enfrentar los problemas de la vida, que nos afectan la capacidad de soñar y buscar cumplir esos sueños. Y entonces, ahora, a partir de esta gran experiencia, yo diría que terrorífica, que tuvo el mundo con la pandemia del 2020, de la cual todavía tenemos circulando el virus, ¿sí? A partir de esa pandemia se incrementaron los trastornos de salud mental en Colombia, en Medellín y en el mundo entero. ¿Y cuáles fueron esos problemas de salud mental que se incrementaron a nivel mundial? Básicamente la depresión y la ansiedad. Básicamente los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Y en tercer lugar, los problemas de adicción al alcohol y a las drogas. Esos problemas de salud mental que desde hace mucho tiempo habían venido escalando y escalando y afectando a la población mundial hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud dijo aproximadamente al principio del siglo XXI, por allá cuando apenas estábamos llegando al 2000, la Organización Mundial de la Salud dijo: la depresión para el 2020 va a ser la enfermedad más común y la que mayor número de incapacidades laborales va a generar en el mundo. Lo dijo en el 2020, en el 2000, apenas empezando el siglo. Y ya para el 2016 estaba demostrado que la depresión era la enfermedad más común y la que más incapacidades estaba produciendo en el mundo. Y con la venida de la pandemia, la depresión aumentó en cantidades alarmantes, porque muchas personas, y más que todos los jóvenes, al verse encerrados, al verse impedidos de tener su vida social, porque para los jóvenes es fundamental poder, vámoslo a decir en paisa, andar en manada, poder compartir con sus amigos,
poder socializar, porque para los niños lo fundamental en este mundo es poder jugar y estar con sus amiguitos. El tenerse que quedar encerrados, el no poder socializar, les generó muchísimos problemas de ansiedad y depresión. Y lo mismo le pasó a la mayoría de los adultos. Y si ya venían teniendo algún leve sintomatología de depresión y ansiedad, con la pandemia se aumentó. ¿Qué es entonces la depresión? Porque la depresión se puede decir que es la enfermedad, el trastorno mental más común. Miren, en este momento en que estamos en este auditorio hablando de depresión, en el mundo, en este momento, hay más de 350 millones de personas con síntomas depresivos, desde leve, moderado, grave y severo. 350 millones de personas hoy, en este momento, están deprimidas en el mundo. Pero se dice que aproximadamente 1.500 millones de personas en el mundo alguna vez en la vida han estado deprimidas. O sea que estamos hablando de un trastorno demasiado común. Yo les puedo asegurar que hoy en este auditorio hay muchísimas personas que tienen síntomas depresivos. ¿Qué es la depresión? Lo primero que tenemos que aclarar con relación a la depresión es que cuando hablamos de depresión no estamos hablando de tristeza, no estamos hablando de tristeza. Que hay una diferencia clara entre depresión y tristeza. Y la diferencia clara entre depresión y tristeza es que cuando yo estoy triste, que es una emoción normal, que es un mecanismo de reacción emocional que tiene el ser humano ante la sensación de una pérdida real o imaginaria, y que hace parte del proceso normal de la elaboración del duelo. O sea, la tristeza es una emoción normal, casi un mecanismo de defensa que tiene la mente del ser humano para adaptarse y reaccionar ante una pérdida real o imaginaria que lo lleva a tener que elaborar un proceso de duelo. Entonces, cuando ustedes oyen hablar del duelo, le dicen, uno cuando tiene un duelo pasa por distintas etapas. La primera es la negación, después la ira, después la depresión y después la resolución. Entonces, la tristeza, digamos que lo fundamental de la tristeza es que yo sé por qué estoy triste. Yo sé por qué estoy triste. A veces no lo sé de manera consciente, porque algunos dirán, no, pero es que, a ver, yo alguna vez presenté una cosa, fui a donde el psiquiatra y él se puso a preguntarme hasta que yo entendí que era que me había pasado una cosa y me tenía triste. O sea, uno puede tener conciencia clara de lo que se llama en el consciente de por qué estoy triste, pero también lo puede tener en el inconsciente, y el empezar a explorar el inconsciente uno dice, ah, claro, es que pasó tal cosa. Porque acuérdense que ya les dije, en la etapa del duelo hay una primera fase que se llama la negación. Mucha gente va al consultorio y uno le dice, bueno, y le empieza a contar los síntomas que ahorita los voy a decir, y uno le dice, pero ¿te pasó algo? A mí no me ha pasado nada, doctor. Seguro que no le ha pasado. Y uno mira al acompañante, que lo mira así todo raro y queda mirándole. Pero a ver, ¿te pasó algo? No, doctor, absolutamente nada. Hasta que el acompañante le dice, ¿cómo así? ¿Y su hija no se fue ayer pues para Australia? No, pero es que eso a mí no me ha preocupado, doctor. ¿Cómo que no? Si lloraste como 3 meses antes de que te fueras. No, pero es que yo ya lo superé. Y está ahí por los síntomas que tiene. Una fase de la negación del duelo, ¿sí? Entonces, de la tristeza, la persona sabe, consciente o inconscientemente, por qué está triste. En la depresión, la persona no sabe por qué está triste. Y la familia mucho menos. No sabe por qué está triste y la familia mucho menos. Pero la depresión va mucho más allá de la tristeza. Incluso hay gente
que no se siente triste y está deprimida, porque la depresión es una pérdida de la energía vital. Entonces, las tres características fundamentales de la depresión son la falta de deseos de hacer cosas, la falta de energía para hacer las cosas y la pérdida del gusto por las cosas que antes le gustaban. Eso se llama astenia, adinamia y anedonia. La falta de deseo, la falta de energía y la falta del gusto. No quiere, no desea y no le saca gusto a nada. Entonces la persona empieza a sentirse extraña, porque qué tan raro, doctor, es que yo ni me quiero levantar. Vea, doctor, es que ni se baña, ni se cepilla los dientes. Cuando iban los nietos, era la mujer más feliz del mundo, era el hombre más feliz del mundo, y ahora dice: qué pereza que vengan a hacerme un ruido, yo no quiero ver a nadie. Le fastidia el ruido, le fastidia la bulla, le fastidia que le hablen. Están cerradas, no quiere nada, nada le gusta. Doctor, vea, le gustaba que la lleváramos al centro comercial, le gustaba que viniera la hija de no sé dónde, ahora dice que no quiere nada. Pierde el deseo, pierde la energía y pierde la capacidad de querer hacer las cosas y la energía para hacerlo. Adicionalmente se acompaña de problemas en la alimentación. Entonces, muchas pierden el apetito, no les gusta nada, se llenan con muy poquito, la comida les repugna, empezando por la carne inicialmente y después por todo, ¿sí? O hay personas que esa depresión se acompaña de ansiedad y empiezan a comer y a comer y a picar y a picar, y en la noche, como no duerme, se levanta varias veces, abre la nevera, no encuentra qué comer, se come todo lo que había, encuentra a comer harinas, galletas, dulces. Entonces la relación entre la depresión, el sueño y la alimentación no necesariamente es que se pierden, porque puede haber ese aumento del sueño y del deseo de comer. Pero en la depresión aparecen otros elementos, aparece esa sensación de vacío, aparece esa sensación de que nada lo llena, de que nada tiene sentido. Empieza a caminar lento, empieza a hablar despacio, empieza a afectársele la memoria, la capacidad de concentrarse, no le sigue el ritmo a una conversación, aparentemente siempre está ido o ida, y entonces nada le interesa y la familia empieza a angustiarse. La persona a veces no entiende que está deprimida, dice: me siento rara, me siento raro, siento que algo me pasa, me siento muy extraño, pero no identifica que está deprimido. Solo cuando llega al psiquiatra y el psiquiatra empieza a indagar por toda esta sintomatología, podemos empezar a decirle: venga, posiblemente tiene una depresión. Las personas que se deprimen, como no quieren socializar, como no son capaces de socializar, como ni siquiera descuidan su presentación personal, entonces no quiere que nadie las vea, no quieren hablar con nadie, y cuando la gente va y le invade el espacio, y mucha gente cree que la mejor manera es estrujándolo, y levántese pues a ver, y le abre las cortinas, vea el día tan bonito que está haciendo, báñese pues mamá, que es que nos vamos a ir para el centro comercial y es que nos vamos a ir. La gente piensa que estrujando, como pasa cuando el carro está varado, que estrujando el carro prende, piensan que así le prenden el motor al depresivo, y empieza a decirle algo, y es: pero
con todo lo que usted tiene, con esta familia tan bonita que usted tiene, con todo lo que nosotros le damos, con todo lo que usted ha logrado alcanzar en el mundo, usted sí es un desagradecido, una desagradecida. Qué desagradecido con Dios, qué desagradecido con la vida, con todo lo que tiene, con todo lo que la vida le ha dado. Y usted en esa actitud, no, ponga pues de su parte. Y la gente, algunos me decían, doctor, y yo no sabía qué parte poner, si la mano derecha o el pie izquierdo. Yo no sabía qué parte tenía yo que poner, porque es que yo sentía que no tenía las energías para nada. Y lo que empecé a pensar es que mi familia estaba sufriendo mucho, que yo era la causa del sufrimiento de toda la familia. Era un desfile por la pieza mía de todo mundo, algunos hasta llorando porque me estaban viendo así, y algunos renegando porque vea pues, y echándome cantaleta. Y yo empecé a pensar, doctor, que es que sí, que la causa de todos los males de esta casa era yo, que la causa de la tristeza de toda mi familia era yo, y que finalmente mi familia vive mejor sin mí, muchísimo mejor sin mí. Yo ya no me puedo levantar, yo ya no aporto nada, yo ya no hago nada, lo único que hago es estorbar, todo el mundo ya está enojada conmigo, todo el mundo va y me grita, todo el mundo… No, doctor, lo mejor que me podía pasar era que mi Diosito se acordara de mí. Y entonces le empecé a rezar a mi Diosito para que acordara de mí. Y como mi Diosito como que no se acordaba de mí, yo tomé la decisión de ayudarle a mi Diosito. ¿Y cómo tomé la decisión de ayudarle a mi Diosito? Me tomé todas las pastas que tenía en el nochero. Me tomé todas las pastas que tenía en el nochero. Entonces, ¿por qué? Porque en la medida en que yo voy avanzando en ese estado en que me siento de vacío, de angustia, estoy viendo a todo el mundo angustiado, a todo el mundo desesperado por mí, yo no le saco gusto a nada. Yo quisiera, las pacientes le dicen, no, yo quisiera ir a la cocina y ayudar, doctor, yo quisiera ir al trabajo, yo quisiera volverme a levantar, pero es que no soy capaz. Entonces lo mejor era morirme, y ahí es donde va apareciendo y maquinando esa idea de muerte que se va transformando en una idea de suicidio, y al final puede venir el intento suicida. Por eso cuando nosotros hablamos de suicidio, cuando yo era concejal de Medellín, una de las peleas más grandes que di, porque eran las únicas que había para dar allá como psiquiatra, además de defender a los animales, era que teníamos que desarrollar políticas públicas de prevención y tratamiento de la depresión. ¿Por qué? Porque ustedes han visto en las noticias últimamente, ha crecido el suicidio, y ha crecido muchísimo el suicidio, pero es que el suicidio es prevenible en la medida en que tratemos la depresión, porque más del 80% de las personas que se suicidan estaban deprimidas. Más del 80% de las personas que se suicidan, que estaban deprimidas, le comunicaron a alguien que se iban a suicidar. Y ese alguien no supo qué hacer con esa información. Algunos se dedicaron a darle consejos, no, pero es que esta vida tan bonita, todo esto tan hermoso que usted tiene, bobita, ¿cómo se va a suicidar? Pues por Dios, ¿sí? Y otros se enojaron y empezaron a echarle cantaleta, oiga, pues, ¿cómo así que te vas a suicidar? Pues, ni porque fuera tal. Y en los libros de medicina no dice que la depresión ni el suicidio se previenen con cantaleta, ni con consejos. La depresión y el suicidio se previenen y se tratan médica y psiquiátricamente desde que logremos identificar lo que está pasando. ¿Me entienden bien lo de la depresión? Mire que hay gente que está deprimida y no sabe que está deprimida. Sientes ese vacío, sientes esa incapacidad de disfrutar la vida, de gozar la vida, teniéndolo todo, teniéndolo todo. Ahora, la gente va y le dice a uno, doctor, es que es verdad, yo lo tengo todo, absolutamente todo. Yo no entiendo por qué estoy así.
Vea, no se ha muerto nadie, no se ha ido nadie. Yo les hablo de Australia porque mi hija se fue hace poquito para Australia, entonces yo todavía estoy triste porque ella fue para Australia, entonces, así que aquí estoy haciéndome mi propia terapia, ¿sí? Entonces, bueno, entonces la persona dice, pues es que realmente, doctor, yo lo tengo todo y no me hace falta nada, nadie se ha muerto, mis hijos me traen todo, mi esposo, mi esposa es un amor conmigo. ¿Será que yo sí soy un desagradecido? ¿Será? Y a mí no me falta nada. Entonces ya los psiquiatras empezamos a decirle, no, venga, a usted cuando la gente le diga, no, a usted no le falta nada, mírelo a los ojos y dígale, ¿sabe qué? A mí sí me falta una cosa. Entonces la gente dice, le falta Dios en el corazón, y resulta que no. La mayoría de los depresivos todos los días se acuestan rezándole a Dios, poniéndole a Dios el pedirle que al otro día amanezcan aliviados, que al otro día amanezcan bien. Yo estoy seguro de eso. En un principio puede que pierdan un poquito la fe, y de eso les vamos a hablar ahorita más adelante en otra charla. Tener a Dios en el corazón da alegría, pero a veces la tristeza sigue ahí, la depresión sigue ahí, y no es falta de fe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que le falta al paciente depresivo? Al paciente depresivo le falta una cosa, le falta una sustancia química en su cerebro llamada serotonina. Una sustancia química en el cerebro llamada serotonina. Entonces, ¿qué le pasa a un diabético? Un diabético está mal, sin energía, decaído, empieza a presentar una serie de problemas y la gente le dice, pero usted tiene todo, póngase de su parte, a ver, anímese pues, quítese esa diabetes a ver, métale. Yo no he visto al primer diabético que la gente le diga, usted tiene todo, a ver, métale de su parte, a ver, quítese esa diabetes rapidito que a usted no le falta nada. No, al diabético le falta insulina, y si no se pone insulina, no mejora. Al depresivo le falta serotonina, y si no toma el medicamento que le ayude a su cerebro a regular la serotonina, la noradrenalina, la dopamina y otra serie de sustancias químicas que se tienen que equilibrar en el cerebro, es muy difícil que salga de la depresión. Es decir, si le falta algo, serotonina en el cerebro, serotonina en el cerebro, y para eso es que mandamos nosotros esos medicamentos. Ahora, que esos medicamentos, doctor, emboban, que esos medicamentos, doctor, lo vuelven a uno dependiente, que es que esos medicamentos, doctor, le matan a uno el cerebro. No, pues sería lo más absurdo que una persona como yo tenga que estudiar 7 años de medicina y 4 de psiquiatría, 11 años, para dedicarse a embobar gente. Yo siempre le digo a mis pacientes, me hubiera comprado un bate de béisbol, me paro en una esquina, le doy guarapazo en la cabeza a todo el mundo y para ahí derecho lo embobo y me hubiera ahorrado 11 años de estudio. No, lo más seguro es que estaría ya en la cárcel haciendo cualquier otra cosa, pero porque eso es un delito. Embobar la gente conscientemente sería un delito. Entonces yo voy a estudiar psiquiatría, voy a estudiar 11 años para cometer un delito, para embobar la gente. No. Yo estudié medicina y psiquiatría para ayudar a la gente, porque el objetivo último de lo que yo hago como psiquiatra es que mis pacientes sean felices. Yo lo único que quiero es que mis pacientes sean felices. Lo que pasa es que la medicación no le cae igual a todo mundo. Por eso en mi programa de televisión Sanamente, ustedes cada rato oyen la expresión que yo digo, que los medicamentos son como los zapatos, no a todo mundo le calzan igual, y si a uno un par de zapatos le talla, lo que hace uno es cambiar el par de zapatos por otro, y nosotros en psiquiatría tenemos más de 50 medicamentos que le podemos ir cambiando al paciente hasta que encontremos el que le actúa perfectamente. Entonces, depresión. ¿Qué otro trastorno quita y enfrenta la felicidad? Hay un trastorno del que cada que hablamos en el canal en Sanamente, la gente como que descubre a mucha gente a su alrededor que lo tiene, que se llama la distimia. La distimia. Los distímicos, la definición de la distimia más clara es los amargados.
La gente amargada. No le saca gusto a nada, a todo le pone pero, siempre está en malacaroso, tiene mal humor, es irritable, pero ahí va, sí, va y trabaja, ahí va. Lo empacan en el viaje para Cartagena y se lo llevan para Cartagena. Claro que la mitad de los que van para Cartagena dice, no lo lleven que ese es un amargado, no lo lleven que nos tira el paseo. Sí, pero bueno, pues lo tienen que llevar porque a lo mejor él es el que va a pagar el viaje, ¿no? Entonces hay que empacarlo, pues cómo no lo vamos a llevar. Sí, le vamos a pedir la plata para el viaje y no lo vamos a llevar. No, pero es que nos va a tirar el paseo, sí, nos va a tirar el paseo. Entonces, los distímicos tienen como una depresión chiquita, no le sacan gusto a la vida, le sacan gusto a algunas cositas, pues porque es exagerado de paisa decir que no le sacan gusto a nada. Algunas cositas le sacan gusto, algunas, sí, pero su vida es muy bajita en ese estado del ánimo. Es como una depresión chiquita, pero muy larga. Y la gente piensa que es que así es que ese soy yo, al que le gustó y al que no, de malas, Marto. Eso dicen muchos papás, al que le gustó y al que no, de malas, ¿sí? Los distímicos piensan eso, que esa es la vida que les tocó y que esos son ellos, ¿sí? Entonces, tienen muchos elementos de la depresión, no les sacan gusto a muchas cosas, no tienen mucha energía como para salir, entonces van, trabajan, vuelven, se acuestan, son cantaletosos, viven con cara de revólver, como dicen algunos pacientes, y llevan muchos años así, muchísimos años así. Entonces, la distimia hace que esas personas no sean felices y quienes comparten con ellos no son felices, porque es que a toda hora allí hay cantaleta, allí hay mal humor, allí hay negatividad, sí, a todo le encuentran pero. Es que nos vamos a ir para Santa Fe y esos derrumbes, y si cierran el túnel, y si no, sí. A todos le encuentran un pero, y yo sé que ustedes conocen mucha gente así, muchísima gente así. Entonces, en psiquiatría, ese diagnóstico lo hacemos cuando nos llega el paciente y le preguntamos, ¿y cuánto lleva usted así? Toda la vida, doctor. Es que yo soy así toda la vida. Y nunca has pensado que de pronto la vida podría cambiar y que podrías ser más feliz y sacarle más gusto a las cosas. Yo sí, doctor, pero ¿qué? ¿Usted cree, doctor, que una pastilla me va a cambiar? Oiga, ¿usted cree eso? No, vea, yo he rezado, yo he hecho de todo, doctor, a mí no me cambia nadie. Vea. Yo me casé con la mujer que yo amaba y igual, pobrecita, no sufrir ahí al lado mío, a eso sí lo reconoce, que le echa cantaleta todo el día. Sí, entonces cuando uno hace ese diagnóstico, imagine que el diagnóstico dice en los libros de psiquiatría, para diagnosticarle a alguien que tiene distimia, tiene que llevar más de 2 años en ese estado, pero cuando uno lo ve, lleva como toda la vida, Marta. Entonces uno le dice, bueno, entonces vamos a empezar a tomar un medicamento. Oiga, doctor, yo nunca he tomado pasta en mi vida y usted me va a venir a dar una pasta, ni para el dolor de cabeza, prefiero aguantármelo. Imagínese, uno de mal humor y con dolor de cabeza, ¿cómo era? Sí, porque no toma pastas. Entonces, uno tiene que empezar a contarle qué es la serotonina, cómo funciona el cerebro, hacerle un dibujito, etcétera, etcétera, hasta que lo logra convencer que tome un antidepresivo que le mejore la serotonina. Mire, ustedes han oído hablar de que cuando apareció el Prozac, que eso apareció hace mucho tiempo, inmediatamente lo llamaron la píldora de la felicidad. Y en Estados Unidos hay un movimiento en contra del Prozac porque dice que el Prozac crea gente felices de manera artificial.
Imagine cómo era de enfermo ese movimiento, que no, es que es mejor que los dejemos tristes y aburridos porque es que la pastilla los vuelve felices de manera artificial, dice ese movimiento. A mí me llama mucho la atención. Nosotros vamos al Congreso de Psiquiatría en Estados Unidos y somos como 50.000 psiquiatras de todo el mundo, y al frente siempre hay un movimiento con pancartas en contra de la Ritalina para los niños. Pero estoy seguro que si los niños tuvieran déficit de atención con oposicionismo desafiante, le darían Ritalina, ¿sí? Pero también hay al frente otras pancartas en contra del Prozac, porque vuelve a la gente feliz artificialmente, y resulta que no. La gente que mejor se benefició cuando apareció el Prozac y todos esos medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, es decir, que aumentan la serotonina, a la gente que le cambió el mundo fue a los distímicos. Porque cuando uno es distímico y se toma un antidepresivo que mejore la calidad de la serotonina del cerebro, se levanta y al otro día descubre que los colores existen, que el día azul y los días sin nubes y con sol brillante son magníficos, que los pájaros cantan hermoso, que hasta el tráfico de la ciudad es bueno, hasta empieza a sacarle gusto al taco de la ciudad, hasta empieza a sacarle gusto al taco de la ciudad. Descubre que la vida es bella y descubre la felicidad. ¿Y por qué no tenía felicidad? Porque le faltaba en su cerebro serotonina, porque la serotonina es fundamental para ser felices. Bueno, si ustedes me dejan aquí, yo le quito todo el tiempo al doctor Regino, entonces, así que ya voy a terminar. Listo. Los otros trastornos que quitan la felicidad son los trastornos de ansiedad. Yo siempre les he dicho en los programas, y pueden ver mi canal de YouTube, Ramón Acevedo Cardona, allá hay muchos programas sobre ansiedad. La ansiedad son básicamente 5: el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de ansiedad generalizado, las fobias, el pánico y el trastorno de estrés postraumático. Los obsesivos, yo me he puesto a ver muchas veces y a veces la gente me pregunta, ¿cuáles serán los pacientes que más sufren, doctor? Y después de los distímicos, que los distímicos ni se dan cuenta que están sufriendo, piensan que ser amargado es la razón de vivir en este mundo, ¿no? No hay nadie que sufra más que los obsesivos y la gente que vive con un obsesivo. Ustedes han ido a una casa en la que usted está entrando y ya va la señora detrás con la escoba barriendo, ¿sí? En que le entregan el vaso y usted se toma el agua y lo pone ahí mismo, se lo quitan y ya lo llevan, ¿sí? En que ni le ofrecen agua para no ensuciar el vaso, ¿sí? Que ni le ofrecen. En que los obsesivos, por Dios, los obsesivos que además son tercos, testarudos, llevados de su parecer y quiere que todo el mundo haga lo que ellos dicen y como ellos dicen, y hay del que no haga lo que dice, para que vea pues. Pero el obsesivo también sufre, y vivir con un obsesivo es una cosa bien complicada. Yo conozco muchos matrimonios donde el amor es una cosa maravillosa, pero de lejitos, con ella y con él no vive nadie. Doctor, es que vea, me levantaba al baño y ya estaba la cama tendida, doctor. Ya estaba la cama tendida. Y entonces, pues, doctor, ¿y yo cómo hago? Pues, ¿yo cómo hago? Sí, cada vez que le tenía que dejar una visita, ya vuelvo, para que no me la atendiera. Sí. Entonces, los obsesivos. Y mire, uno puede ser obsesivo de muchas cosas, pero los obsesivos, por ejemplo, empiezan desde niños. Cuando están jugando cualquier cosa y cambian el juego, se enojan y se salen del juego y ya no quieren jugar. O sea, la obsesividad empieza desde muy temprano y es hereditaria, no aprendida como todo el mundo cree. Lo que pasa es que si uno heredó el gen obsesivo y además la mamá le da pelas todo el día porque se chorreó la camisa, porque no sé qué, entonces la obsesividad no solo se heredó, sino que se aprendió, ¿sí? A mí me pasa mucho que van los pacientes que tienen un pánico, llegan muchas
niñas al consultorio, jóvenes, porque el pánico es una enfermedad que le da, empieza en gente joven, es un miedo que no sabía qué. A la gente le da un miedo, una taquicardia, empieza a sudar, piensa que se está muriendo de un infarto, sale corriendo para urgencias y llega a urgencias, le toman la presión arterial, un electro, no le encuentran nada y la devuelven para la casa regañada. Yo no he visto al primer crisis de pánico que no manden para la casa regañada porque no es una urgencia. Y le dicen, vaya para donde el psiquiatra. Además, si a uno lo regañan porque no tiene nada y le dicen que tiene que ir para donde el psiquiatra, la gente está diciendo, me están diciendo que estoy loco. Entonces por eso la gente siempre sale como resentida del consultorio sintiéndose que la trataron de loco. Entonces al consultorio, para empatar la idea que le estaba diciendo, al consultorio van las chicas jóvenes porque el trastorno de pánico le da más a mujeres, la sufren el 12% de la población mundial y de cada 10 personas con crisis de pánico, 9 son mujeres, 1 es hombre. Entonces llega la paciente con las crisis de pánico, doctor, es que me despierta en la noche una taquicardia, una ansiedad, un miedo, un susto, una sudoración fría, una cosa terrible que yo siento que me voy a morir, siento que me voy a volver loca, siento que voy a perder el control y van acompañadas de la mamá al consultorio. Entonces uno empieza a buscar el origen del trastorno de pánico porque es un miedo que no se sabe a qué. Entonces uno empieza a preguntarle, ve, ¿y cómo eres con el orden y el aseo? No, doctor, pues bien, ahí un poquito exageradita, pero no como mi mamá, no como ella. Y empieza a mirar a la mamá y la mamá empieza a mirarla a ella como quien dice, esta me está denunciando. Sí, bueno, y ve, y eres muy autoexigente, un poquito doctor, pero no como mi mamá. Ya. Y cuando las cosas no te salen como las planeas y como las dices, ¿cómo te pones? No, yo me pongo muy irritable y me da mucha rabia, pero no como mi mamá. Sí. Entonces, finalmente uno tiene que terminar haciéndole la consulta a la mamá para demostrarle que ella es una obsesiva, que necesita tratamiento para poderle tratar adicionalmente el pánico a la persona que está. ¿Qué les quiero señalar con esto? Que los trastornos de ansiedad casi todos vienen empaquetados. Cuando llega un obsesivo al consultorio, nunca llega por el trastorno obsesivo en sí. Son muy poquitos los obsesivos que van y consultan por un trastorno obsesivo, porque tiende la cama y hay del que se le siente, nadie cree que tiene que ir al psiquiatra por eso. Sí. La gente va al psiquiatra o porque le da el pánico o porque empieza a tener un trastorno de ansiedad generalizado. ¿Y qué es un trastorno de ansiedad generalizado? Todo lo empieza a pensar catastróficamente. El esposo sale a trabajar y le dice, me llama cuando llegue al trabajo, y resulta que el esposo se demora 5 minutos más de lo acordado para llegar al trabajo y ya está. ¿Qué hubo? ¿Qué le pasó? Se estrelló, lo secuestraron. O sea, no piensa ni siquiera que le está poniendo cachos con otra. Eso no le pasa por la cabeza. Lo que le pasa es que le pasó algo muy grave, alguna cosa catastrófica. La hija le dice que se va a ir para un paseo con unos amigos. No, pues imagine todo lo que le puede pasar a la hija. Y la película va hasta en el entierro, Eso se llama un trastorno de ansiedad generalizado. Y la gente, incluso por eso, ni siquiera consulta. Pero un día cualquiera se despierta con el corazón a mil, sudando, muerta de susto y corre para urgencias, el pánico. Entonces, estos trastornos de ansiedad la gente no consulta y no cuando aparece el pánico. Pero entonces, ¿la gente obsesiva es feliz? Mire, los obsesivos son rencorosos, no olvidan nada de lo que le hicieron. Puede que no sean vengativos, pero son rencorosos. Son celosos y celan al papá, a la mamá, al amigo, al hermano, a la última que cela a la novia o al novio, porque ya ha celado tanta gente que no le queda tiempo para celar al otro. Sí. Todo quiere que sea como dice, son llevados de su parecer. Odian las injusticias. Entonces ven noticias con injusticias y sufren. ¿Sí? Odian la gente lenta, quieren que todo sea ya. Pues vivirán bueno, serán felices, pueden tener todo, pero no son felices. Y la gente que está a su alrededor tampoco es feliz.
Para terminar, porque ya va siendo hora de terminar, lo que les quiero señalar es: la felicidad implica tener una adecuada salud mental. Solo se es feliz si tenemos una adecuada salud mental. Solo se es feliz si estamos satisfechos con lo que nosotros somos. La felicidad implica una emoción positiva en la que yo me valoro y me quiero a mí, me valoro, me quiero, en la que aprendo a disfrutar lo mucho y lo poquito que tengo. Acuérdese que se dice que no es rico el que tiene más, sino el que cada vez necesita menos. Y la gracia de Dios lo puede llenar completamente. Que tengan un feliz día y muchas gracias por haber venido.